La oscuridad venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Amados hermanos, sean bienvenidos a este servicio de adoración en esta mañana. Con mucha alegría hemos dispuesto nuestros corazones para estar aquí en este momento y adorar a nuestro Dios. Acompáñenme a leer el Salmo 103. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y dice así: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados, sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Ahora sí, oremos al Señor, entreguémosle este servicio en esta mañana y preparémonos también para cantarle a Él. Gracias, Señor, por esta mañana. Te entregamos este servicio. Queremos agradecerte porque eres tú quien perdona todos nuestros pecados. Eres quien nos colma de bendiciones. El que también está renovando nuestras fuerzas día a día, Señor. A ti queremos alabarte y bendecirte en esta mañana. Y nuestra alabanza es para glorificarte solamente a ti. En nombre de Cristo Jesús, oramos así. Amén. Acompáñenos a poder cantar al Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán
tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno
fuerza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este servicio de adoración virtual. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 8 y 9, que serán los textos que esta mañana se estarán tomando para la predicación del día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Vamos a leerlo en dos versiones, la Reina Valera del 60, y luego en una versión un poco más actual, la Nueva Biblia de las Américas, y vamos a tener ese tiempo de oración todos juntos, yo desde casa y tú también desde casa. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9. Reina Valera del 60. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Vamos a leer el mismo pasaje, pero ahora lo vamos a hacer en la versión nueva Biblia de las Américas. Primera de Pedro capítulo 3, los versos 8 y 9. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a disponernos a orar, a buscar al Señor en oración, y vamos a tomar las palabras del apóstol Pedro para que sean la base de nuestra oración al Señor. Te invito a inclinar tu cabeza ahí en casa como una muestra de reverencia y de temor al Señor. Oremos. Señor, reconocemos que eres Dios. Reconocemos, Señor, que eres el Dios omnipotente, que eres el Dios omnisciente, omnipresente, y que tu bondad es infinitamente perfecta, que tu voluntad es buena y es agradable, así como también es perfecta. Que no hay nada mejor para nosotros, tus hijos, tu iglesia, que aquello que tu palabra nos enseña. Es tu anhelo, Señor, ver una iglesia que honre tu nombre, que muestre tu gloria a todos. Por ello es que esta mañana te pedimos, cada uno desde nuestros hogares, que hagas de nosotros una iglesia de un solo corazón, de un mismo sentir, que podamos vivir y disfrutar de relaciones armoniosas entre nosotros, dando siempre lugar al perdón, a la reconciliación y a la restauración. Que el mundo conozca de ti por la manera en cómo tus hijos nos relacionamos unos a otros. Señor, que seamos compasivos, siendo compañeros en la vida como en la fe, de tal manera que podamos ayudarnos mutuamente, que el amor fraternal sea una de las características que nos describen, pero que sobre todo glorifique tu nombre, que podamos practicar la misericordia, desterrando el egoísmo y la indiferencia de nuestros corazones. Sensibilízanos, Señor, con el dolor y el sufrimiento de otros, sean o no tus hijos, de tal manera que podamos ser movidos a actuar en favor de ellos. Que en medio de todo este estilo de vida podamos desarrollar una actitud de sencillez y de servicio entre nosotros, teniendo cada uno una actitud y pensamiento humilde, no creyéndonos más ni menos que nadie, sino que podamos encontrar nuestro valor y nuestra identidad en la persona de Cristo, tu Hijo, nuestro ejemplo sublime y perfecto de humildad, y quien lo dio todo por el mundo a pesar de haber sido y seguir siendo muchas veces rechazado. Señor, si nos toca sufrir el mal de parte de otros, ayúdanos a retribuir con perdón y bien. Si hablan mal de nosotros, que podamos retribuir con palabras de gracia y de bendición, pues para esto fuimos llamados, para bendecir, sabiendo y estando convencidos y seguros que aunque no lo hagan así con nosotros, llegará el día en que de ti recibiremos bendición. De la misma manera, Señor, te pedimos que esta mañana puedas usar al predicador, que puedas hacer de él un instrumento tuyo para que tu iglesia, tu pueblo, el cuerpo de Cristo, pueda conocer la voluntad de Dios y pueda también en nosotros, tu Espíritu Santo, desarrollar la actitud de obediencia, de poner en práctica aquello que hoy tú nos hablarás. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, yo te invito a que podamos seguir en esta actitud de adoración y de devoción al Señor, deseando que su palabra en esta mañana nos bendiga a cada uno de nosotros. Amados hermanos, damos muchas gracias al Señor por permitirnos continuar nuestra dinámica de iglesia, aún en estos momentos de prueba. Debemos permanecer unidos como familia en Cristo, animándonos unos a otros
compartiendo nuestras alegrías y tristezas y practicando el amor fraternal, perseverando en la oración, en la lectura de su palabra y en alabanzas por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Oramos para que en este tiempo podamos seguir en el camino que Cristo ha determinado para nosotros, conociendo a nuestro buen Dios, produciendo el fruto del Espíritu Santo y proclamando la palabra de Dios. Seamos sal y luz en medio de este mundo. Damos gracias al Señor por su fidelidad para nuestras vidas. Reconocemos que todo le pertenece a Él y que en sus manos está la fuerza y el poder. Él engrandece y fortalece. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazones dispuestos, contribuyendo en la obra que Él tiene preparada para la iglesia de Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas. También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, destinada a la compra de víveres que da soporte a diversas familias durante estas circunstancias adversas. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga. Amados hermanos, buenos días, espero que se encuentren bien de salud. Oremos por los diezmos y por las ofrendas. Amado Padre Celestial, mi Señor Jesús, mi Dios, gracias Padre bendito Dios por esta mañana, por este nuevo día, Padre. En esta mañana venimos a pedirte, Padre, por los diezmos y las ofrendas que venimos a entregarte a ti, Padre bendito Dios. Gracias por este nuevo día, gracias por todo lo que nos das, Señor Jesús, por la provisión, por el trabajo, Señor, los alimentos. Te pido, Padre, que guardes a mis hermanos, a los pastores, Señor, que les proveas en sus hogares lo que ellos necesiten. Gracias por todo, Padre, te pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, mi Señor. Amados hermanos, sigamos disfrutando de este servicio. Dios les bendiga. Queridos hermanos, después de haber podido dar al Señor con alegría desde nuestros corazones, vamos preparándonos también para escuchar la palabra del Señor. Cantemos juntos al Señor esta alabanza. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma
se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Amados hermanos, bienvenidos a este servicio. Buenos días a cada uno de ustedes. Nos encontramos en esta meditación ya en el cuarto paréntesis de esta serie de predicación, Pedro y los 5 llamados de Dios para la iglesia, basado en Primera de Pedro. Y el día de hoy vamos a ver ese cuarto llamado y hemos titulado la meditación del día de hoy, Llamados a bendecir. Así que yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, y podamos dar lectura del versículo 8 al versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Dice así esta porción de la palabra: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición,
sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Yo te invito a que ahí donde estás puedas inclinar tu rostro y podamos orar a nuestro buen Dios. Dios y Padre Santo, en esta hora anhelamos, Señor, tu dirección y tu guía para poder escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles al texto bíblico y a entender tus propósitos para nuestras vidas. Motiva, Señor, constantemente a nuestro ser a poder alimentarnos y a gozarnos en tu palabra. Bendice a tu iglesia en este tiempo. Glorificado sea tu nombre y exaltado sea tú. Oramos, Señor, en el precioso nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén y amén. Lo que Pedro ha venido haciendo desde el capítulo 2 es dar palabras especiales de guía, de enseñanza y de aliento a varios grupos de cristianos esparcidos a lo largo de los diferentes lugares descritos en el capítulo 1, versículo 1. Cuando tú revisas Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 13 al 17, Pedro se dirige a los cristianos como ciudadanos y les dice cómo deben relacionarse con las autoridades. Cuando tú vas un poco más allá en el capítulo 2, del 18 al 25, él está hablando a los siervos, a los sirvientes, y les dice cómo ellos deben relacionarse con sus jefes. En el capítulo 3, versículo del 1 al 6, él le está hablando a las esposas creyentes que tenían esposos no creyentes. Y Pedro les está dando una muestra de cómo ellos deben formar toda su vida para poder ganar a sus esposos. Y en el verso 7 del capítulo 3, Pablo ahora está hablando a los esposos acerca de vivir sabia y consideradamente con sus esposas. De manera que ahora, en el verso que hemos leído del 8 al 12 del capítulo 3, Pedro se dirige a nosotros como miembros de la iglesia. Y podemos ver que está como que cerrando, concluyendo con una afirmación. Inicia diciendo el verso 8, finalmente, sed todos, etcétera, etcétera. Y es que ese todos aquí significa todos ustedes, todos los miembros de la iglesia, todos los cristianos que conviven juntos. Y es que el asunto aquí no es cómo relacionarse con las autoridades civiles, con los jefes, con los esposos no creyentes o con las esposas. El asunto aquí es cómo debemos relacionarnos unos con otros en nuestra vida juntos como cristianos. Pedro pudo haber iniciado este pasaje de diversas formas. Sin embargo, lo primero a lo que Pedro nos invita es a tener un cierto comportamiento como creyentes. Pedro describe en el verso 8 algunas características que tanto tú como yo debemos hacer nuestras como parte del cuerpo de Cristo y que debemos poner en práctica en nuestro diario vivir con los demás. Y es allí donde nosotros vamos a dirigirnos a este primer punto. Pedro va a hablar aquí 5 aspectos del creyente que es de bendición. El verso 8 va a decir lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Lo primero que va a mencionar de estos 5 aspectos del creyente que es de bendición, va a decir que deben ser de un mismo sentir. Otra forma de decir es que deben vivir en armonía unos con otros. Esta palabra de un mismo sentir viene del griego homófrones. Esta palabra en el griego tiene la connotación de ser o de que la gente sea de un mismo sentir, de que sean unánimes, es decir, que tengan una mentalidad en común. Pero es que ¿acaso Pedro quiere decir o quiere indicar que todos los cristianos tienen que pensar de la misma manera? En realidad no es así. Pedro no está diciendo eso, o por lo menos no del todo.
Y es que cuando tú revisas, por ejemplo, Filipenses capítulo 3, verso 15, vas a darte cuenta que Pablo va a centrar su atención en su carta a este mismo asunto. Cuando dice en el verso 15 del capítulo 3 de Filipenses: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Te das cuenta? Si es que nosotros sentimos o parecemos diferentes, pensamos diferente a otra persona dentro de la congregación, el Señor a cada uno de nosotros nos va a revelar qué es lo que Él quiere, cuál es el propósito para su iglesia. Si nosotros tenemos en cuenta la variedad de dones y talentos que Dios ha dado a su pueblo, es de esperar ciertamente que existan diferencias en las opiniones. Pero Pedro quiere que los cristianos sean gobernados por la mente de Cristo, a fin de que esas diferencias no dividan la iglesia, sino que por el contrario enriquezcan la naturaleza de la iglesia. Por eso, lo primero que pide a los creyentes es que sean de un mismo sentir, que sean unánimes. Y en el capítulo 2 de Filipenses habla reiteradas veces de esto y cierra este concepto de unanimidad cuando da el ejemplo de Cristo. Cuando tú revisas Filipenses capítulo 2, un texto muy conocido, vas a poder darte cuenta que Pablo va a declarar esto acerca de un mismo sentir. Mira lo que dice del verso 1 al verso 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? Aquí Pablo nos está dando toda una cátedra de lo que es ese sentir unánime, y nos invita a poder seguir el ejemplo de Cristo. Pedro está haciendo aquí exactamente lo mismo. Está tratando de que sus oyentes, esa iglesia que estaba dispersa por diversas ciudades, tengan ese mismo sentir, considerando a la otra persona un sentir de humildad, un sentir de un mismo cuerpo, que es en Cristo Jesús. Estamos viendo aquí la primera de esas características que debe tener un creyente que es de bendición. La primera es que debe ser de un mismo sentir. En segundo lugar, dice el texto de Pedro, que debe ser compasivo. Y esto viene del griego sympaithes, que habla de tener un sentimiento de compañerismo, de conmiseración mutua unos con otros, es decir, de empatía. Esto significa una cierta comprensión, es decir, sentir lo que otros sienten para poder responder con sensibilidad a la necesidad de otros. Los cristianos deben demostrar su preocupación y su interés por el prójimo, especialmente en los tiempos de alegría y de dolor. Por eso Romanos capítulo 12, verso 15 va a decir lo siguiente: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Primera de Corintios capítulo 12, verso 26 va a decir: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra,
todos los miembros con él se gozan. Hemos visto hasta este momento dos características de este cristiano que debe ser de bendición. Uno, que debe ser unánime, y dos, que debe ser compasivo. Pero hay una tercera característica, dice que estos cristianos deben amarse fraternalmente. Esa palabra amor fraternal viene del griego Filadelfoi. Tú debes conocer la ciudad o has escuchado de la ciudad de Filadelfia. Esa palabra viene justamente y no tiene nada que ver con verse unos a otros como extraños o familiares distantes, sino todo lo contrario. Tiene que ver con el sentir de una familia cercana, de una familia entrañable, cuyo amor en Cristo es el pegamento que pega y une a los miembros de esta gran familia que es la iglesia del Señor. En la familia pueden existir ciertamente algunas peleas bastante graves, pero difícilmente esa familia se divide. Pedro aquí está incentivando nuevamente a estos cristianos que estaban dispersos a que busquen la unidad por medio del amor fraternal en Cristo Jesús y que no haya, obviamente, divisiones. Pablo le va a decir a los romanos en el capítulo 12, verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses en su primera epístola, el capítulo 4, versículos del 9 al 10, va a decir lo siguiente: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Esta gente de Tesalónica sabía que debían tener ese amor fraternal, pero la función de Pablo para con ellos era recordarles, rogarles que abunden más y más en ese amor fraternal. El autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo del 1 al 3, va a decir lo siguiente: en primer lugar, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Verso 3, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ese amor fraternal tiene mucho que ver con lo que habíamos dicho anteriormente, sentir esa empatía a tal punto que ellos debían mostrarse, acordarse de los presos, acordarse de aquellas personas que estaban sufriendo como si ellos mismos estuviesen padeciendo esas mismas cosas. Hemos visto hasta este momento estas tres características: el primero, unánimes; el segundo, compasivos; y el tercero, un amor fraternal. Pero hay una cuarta y una quinta característica de este cristiano que es de bendición. En cuarto lugar, vemos allí que el cristiano debe ser misericordioso. Y esta palabra misericordia viene del griego eusplagnoi. Y esta no es una palabra acerca de un accionar, sino más bien es una palabra que conlleva al pensamiento y al sentimiento, porque literalmente esta palabra se refiere al vientre, a las entrañas, al útero. Una traducción literal del griego de esta palabra sería sentir en las entrañas. Misericordia significa estar dispuesto en lo más profundo a ayudar a los demás. Este sentimiento de misericordia es el que nace de lo más profundo de nuestro ser, como por ejemplo cuando una madre da a luz a un hijo y sale desde lo más profundo de su ser, y cuando sale, esta madre ama aquello que salió dentro de ella. De la misma manera, esa misericordia debe brotar desde lo profundo de nuestra alma con la finalidad de mostrar el amor de Cristo, en especial cuando somos testigos del sufrimiento de otra persona. Recuerda que aquí lo que está haciendo Pedro, él está escribiendo a una iglesia que está
dispersa y es una iglesia sufriente. Y por ese motivo, Él está exhortando y recordándole a estas personas que deben persistir en ese sentimiento de misericordia. Ellos debían ser misericordiosos. Por último, hay una quinta característica de un cristiano que es de bendición. Va a decir el texto, dice que estos finalmente sed todos amigables. Esta palabra viene del griego tapeinofrones. Y debo decir que la Reina Valera se queda corta en la traducción que hace al describir la palabra amigables. En la primera característica que nosotros mencionamos de un mismo sentir, la palabra griega homofrones, tiene una cierta similitud con esta palabra amigables que la traduce la Reina Valera. La palabra aquí es tapeinofrones, que quiere decir en realidad que debe ser un mismo pensamiento de humildad, de humillación de mente, es decir, de modestia. Nuevamente, Pedro aquí no se refiere a que debemos fingir un rol de siervo, sin que en nuestro interior, con autenticidad, ¿no? No debemos fingir en ese rol de ser siervos, sino que al contrario, con toda autenticidad nosotros tengamos un espíritu humilde. Se refiere a que nosotros debemos sentir que somos completamente dependientes de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, que somos vulnerables y que el otro fue amado por Dios de la misma manera en que yo fui amado, ni más ni menos. Y ese amor infinito es a lo que nosotros llamamos gracia. Esa gracia es la que nos hace sentir maravillados por ese amor incalculable de nuestro Dios. Recuerda una cosa aquí en este punto: la humildad es una virtud que Jesús enseñó, ¿sabes en qué momento? Cuando le lavó los pies a sus discípulos. Jesús les dio ejemplo de servicio, de humildad, de un servicio abnegado, al mostrarles a sus discípulos que Él estaba dispuesto a ser el menor de todos ellos, que podía ser Él el siervo de todos ellos. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que Pedro, en su epístola, en la primera epístola, en el capítulo 5, él va a querer volver a dirigirse a su auditorio, en especial al auditorio joven, que ellos debían revestirse de humildad en su trato unos a otros, en su trato mutuo. Estas 5 características hacen que la iglesia pueda convivir en armonía. Los hermanos espirituales ejemplifican estas virtudes cuando juntos reconocen a Dios como Padre y Señor de todas las cosas. Entonces, como cuerpo de Cristo, los creyentes experimentan ciertamente las maravillosas bendiciones de Dios. Y es allí donde todas estas 5 características nos lleva a un segundo punto, que es casi el título de este sermón. Este segundo punto tiene que ver con un llamado a ser de bendición. Y eso lo encontramos en el verso 9. El verso 9 dice lo siguiente: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El versículo 9 nos ayuda a ver cómo funciona todo esto del versículo 8. Cómo podemos ayudarnos unos a otros. Dice que a causa de toda esta transformación interna de la que ha hablado en el verso 28, en el verso 8, de un mismo sentir, la compasión, la fraternidad, la misericordia y la humildad, a causa de toda esa transformación interna debe actuar de cierta forma el creyente, que es en concreto lo que está explicando en el verso 9, no devolviendo mal por mal o maldición por maldición, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamado con el propósito de heredar bendición.
Observa por unos instantes el verso 9. Y es que aquí nosotros necesitamos entender bien lo que Pedro quiere decir aquí. ¿Pedro acaso se está refiriendo a el llamado del versículo 9 a nuestro acto de bendecir a aquellos que nos insultan? ¿O se refiere a la bendición que nosotros vamos a heredar? Si tú lo lees, ambas opciones pueden parecer gramaticalmente posibles, pero necesitamos a cuál de esas frases se refiere Pedro para que nosotros podamos entender nuestro llamado. Si nosotros buscamos algunas traducciones, aparte de la Reina Valera, vamos a poder esclarecer un poco lo que Pedro quiso decir aquí. Por ejemplo, en la traducción Palabra de Dios para Todo, va a decir lo siguiente: no devuelvan mal por mal, en lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. ¿Entendiste? Creo que se escucha mejor en esta traducción. No devuelvan mal por mal, en lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. El llamado del versículo 9 se refiere a que debemos bendecir a quienes nos insultan. Estamos llamados a vivir de esa manera, y la razón por la cual debemos verlo de esa forma es porque hay un paralelo a esto, que es lo que predicamos el domingo pasado. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20 y 21. En el versículo 20 dice que Pedro va a decir que al sufrir por hacer las cosas buenas o hacer el bien y soportarlo de manera paciente, nosotros encontramos el favor de Dios. ¿Por qué? La razón está en el verso 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí está la palabra clave, llamados, y se refiere indudablemente al versículo 21, y dice que nuestro llamado no es a devolver mal, por más injusto que éste pueda ser, sino a soportarlo pacientemente. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió del mismo modo. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 3, versículo 9, entendemos que es bueno, ¿qué cosa? No devolver mal por mal, o insulto por insulto, o maldición por maldición, sino a bendecir a aquellos que nos insultan, que nos maltratan, que nos maldicen. Estamos llamados a ser de bendición a aquellos que nos insultan. Y eso lo dijo Jesús mismo cuando estaba hablando en el Sermón del Monte. Cuando tú revisas Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, va a decir lo siguiente a sus discípulos y a toda la gente que estaba escuchando allí. Dice el verso 43: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo te lo voy a poner de una manera que lo podamos entender todos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 6, nos va a hablar acerca de que Dios nos ha consolado para que nosotros seamos un canal de consolación, y ese consuelo de Dios sea sobre esas personas, ¿verdad? Consolados para ser de consolación.
En el mismo 2 de Corintios, pero esta vez el capítulo 5, versos del 17 al 20, nos va a decir que Cristo nos ha reconciliado con el Padre y nos ha dado, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación, para que nosotros seamos ese instrumento. ¿De qué manera? Siendo embajadores, como si Dios mismo rogara por medio nuestro que se reconcilien con Él. ¿Te das cuenta? Hemos sido consolados para consolar. Hemos sido reconciliados para reconciliar. De la misma manera, Dios nos ha bendecido, y no me refiero al hecho de ser prósperos materialmente, sino que hemos sido bendecidos con la mayor bendición de todas. Tal como lo va a decir Pedro en el capítulo 1, versículos del 3 al 5. Mira lo que va a decir. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Te das cuenta cuál es la mayor bendición de todas? La mayor bendición de todas es la salvación. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. La última parte del verso 9, cuando dice: sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que heredaseis bendición. Esto no nos enseña que nuestra bendición futura es algo que nosotros vamos a ganar haciendo obras meritorias. Más bien, enseña que bendecir a aquellos que nos insultan no nos hace ganar nuestra bendición de Dios. Pedro lo que está diciendo aquí es que debemos ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como va a decir el capítulo 1, verso 13. Dice: por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, que la bendición que vendrá a nosotros es la revelación de Jesús. ¿Y cuál es esa revelación? Su gracia. No por el pago por nuestras obras, sino una gracia gratuita. Y esa bendición dice que será heredada, no ganada. ¿Por qué? Porque es como una herencia familiar. Nosotros no hacemos nada para merecerla. Se nos entrega por ser hijos. Por lo tanto, herederos. La gracia de Dios será manifestada a sus hijos por completo, cuando dice que cuando el unigénito sea manifestado en gloria en los tiempos postreros. Recuerda aquí una cosa: el creyente no gana una bendición, la hereda. El concepto de heredar se origina en los tiempos patriarcales, ¿no? En la época de los patriarcas, en los que, por ejemplo, Isaac bendijo a sus hijos y le dio por herencia la tierra. Una herencia nunca se gana, se recibe como un regalo, como un don. Y la herencia de la que Pedro nos está hablando es la herencia que él tiene en mente, y esa herencia es la salvación final, aun cuando esa salvación podamos gozarla en el presente. De manera que todo esto, ese llamado a ser de bendición, nos lleva a un tercer punto, a este último punto de la meditación, ya que el ser de bendición y gozar de la salvación va a producir en nosotros algo. Ese algo es un resultado de paz. Mira lo que dice el verso del 10 al 12. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
Pedro, aquí cuando está hablando de estos versículos del 10 al 12, él está haciendo referencia al Salmo 34 para señalar nuevamente que la palabra de Dios tiene autoridad. Y vamos a desmenuzar un poquito estos versículos. El primero va a decir lo siguiente, que el que quiera amar la vida y ver días felices, va a decir, refrene su lengua del mal. Aunque muchos de los receptores del mensaje de Pedro, es decir, el auditorio original de esta carta, experimentaban dificultades y miseria, Pedro mira la vida desde una perspectiva positiva y junto con el salmista, hablando del Salmo 34, habla de amar esa vida. Amar esa vida en la cual hay sufrimiento, hay dolor, pero también puede existir paz. La vida, recuerda, tanto la vida física como la vida espiritual es un don de Dios. Y así también lo son cada uno de los días que nos toca vivir en este mundo. Los cristianos cuyos corazones están en armonía con Dios y con su palabra, participan ya en la plenitud de la vida aquí en la tierra y lo harán después en la eternidad con Cristo. Por eso va a decir que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Lo que continúa diciendo justamente es eso, refrene su lengua del mal. No sé si notas el énfasis que le da Pedro a esa palabra, el mal. ¿Por qué? Porque ese énfasis que le pone sirve para reforzar la amonestación que él ha venido haciendo de que no debe volverse o no se debe devolver mal por mal. La lengua es como un mundo de maldad, como va a decir Santiago, que sin la adecuada restricción puede llegar a corromper e incluso destruir no solamente a la persona que habla, sino a la persona que escucha. Cuando el corazón de un cristiano está libre de falsedad y de engaño, ese cristiano está siguiendo el ejemplo de Cristo. Ese cristiano está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero continúa diciendo, apártese, verso 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Una vez más se destaca la palabra mal, reforzando ahí. Y es que el cristiano debe evitar aún incluso la apariencia de maldad. No solo de palabras, sino también de hechos. Por eso es que Pablo le va a decir a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 22, absteniéndose de todo tipo de maldad. Es decir, indicando que ellos debían abstenerse de todo tipo de maldad, sea de pensamiento, de acción, cualquier muestra de maldad, ellos debían abstenerse. Cuando nosotros leemos esta porción en el texto original en el griego indica que el cristiano debe esforzarse en apartarse del mal y que debe hacer un cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Lo que es bueno ante los ojos de Dios. Es por eso que Pedro anima al creyente a buscar la paz y a seguirla. Y cuando tú revisas el Nuevo Testamento, vas a ver que repetidas veces, reiteradas ocasiones, se nos exhorta a vivir en paz con todos los hombres. Jesucristo mismo, en el Sermón del Monte, pronunció esta bienaventuranza. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Qué continúa diciendo el verso? Mira lo que dice el verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus corazones. Dios ve a la gente que hace lo bueno. Cuando ellos oran, Él escucha sus oraciones. Y esta palabra alienta porque hace entender a los oyentes que el favor de Dios está con aquellos que le temen. Que Él escucha las oraciones de aquellos que le temen. Sin embargo, dice que el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal, que hacen maldad. Y aquí vemos un contraste totalmente claro, porque así como Dios ve en nosotros
y escucha nuestras oraciones, también ve a los que practican maldad. Y dice que nada escapa a sus ojos. Los que se deleitan en hacer la maldad o el mal no tienen a Dios como amigos, sino como adversarios. Dios mismo está en contra de ellos, se opone a ellos. Pedro no está interesado en explicar qué es lo que Dios hace con sus adversarios, como lo hace el salmista en el Salmo 34 al final del verso 16. ¿Por qué? Porque aquí lo que quiere Pedro es que haya en ese ser malvado el tiempo y la oportunidad suficientes para que pueda arrepentirse y establecer una relación viva con el Dios Todopoderoso. Hemos revisado entonces estos 3 puntos. En primer lugar, hemos visto que hay 5 características de un creyente que es de bendición. En primer lugar, es de un mismo sentir, es compasivo, ama fraternalmente, es misericordioso y es humilde. Y es por eso que nosotros estamos llamados a ser de bendición. Tenemos ese llamado, hemos sido bendecidos para poder bendecir a otros. Y asimismo, ese resultado de ser de bendición a otros trae a nosotros la paz de Dios, la paz de nuestro Señor. Permíteme concluir diciendo lo siguiente. La iglesia primitiva a la que Pedro estaba escribiendo, ellos estaban tratando de hacer justicia por su propia mano, estaban queriendo pagar con la misma moneda. Es por eso que Pedro les exhorta a que sigan el ejemplo de Cristo, que cuando lo maldecían, va a decir el texto, él no respondía con maldición, sino que cuando él padecía, cuando él estaba en sufrimiento, en vez de vengarse, ¿qué cosa hacía? Encomendaba su causa al que juzga justamente. De manera que el dejar las cosas en las manos de Dios traerá paz a tu vida, que es lo que hemos venido hablando. Él va a traer paz no solamente con Dios mismo, sino que va a traer paz con el prójimo y va a traer paz contigo mismo. Permíteme decir lo siguiente para cerrar. Yo te animo, y esto es un desafío para nosotros como creyentes, yo te animo a que podamos hacer algo durante esta semana y que eso pueda volverse algo cotidiano en nuestras vidas. Tú y yo, todos nosotros tenemos a alguien o a algunas personas que procuran hacernos mal constantemente. Yo no sé quién será esa persona, solo tú lo sabes, solo yo lo sé. Pero te pido que tú puedas elevar una oración por esa persona. Una oración donde tú puedas pedir al Señor que esa persona o esas personas tengan un encuentro personal con Cristo. Que esa sea la bendición que tú quieres para ellos en su vida. Que también puedas tú ser esa persona que pueda traer bendición a la vida de ellos. Pídele a Dios que la próxima vez que tengas un encuentro con esa o esas personas, tus palabras puedan ser de edificación y no de destrucción. Que sean palabras que busquen paz y no conflicto. Y que incluso tus pensamientos hacia esa persona sean pensamientos de amor y de paz. Recuerda, hemos sido llamados a ser de bendición a otros. Entonces cumplamos con ese llamado y demos evidencia de ser hijos de Dios. Amén. ¿Qué te parece si oramos a nuestro buen Dios y le pedimos justamente todas estas cosas? Te pido que puedas inclinar tu rostro y que puedas orar conmigo. Dios bueno, al leer tu palabra, al leer las Escrituras, uno puede encontrarse con pasajes donde muchos quisieron hacerte daño, dando muchas palabras de dolor a tu vida, donde te menospreciaron, donde pudieron insultarte, incluso cuando tú estuviste en la cruz, agonizando y derramando tu sangre, estas personas te insultaban sin piedad alguna. Sin embargo, tus palabras de amor fueron inigualables. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, ¿cuántas veces he entrado en discusiones con aquellos que desean mi mal o que me insultan
y no he seguido tu ejemplo. En primer lugar, Señor, te pido que puedas perdonarme porque antes de ser de testimonio, he avergonzado tu nombre. Dios bendito, te pido que nos ayudes a hacer bendición a estas personas que procuran nuestro mal, para que tú entres en sus vidas, para que podamos amarlos con amor fraternal. Día y noche tus ojos están sobre nosotros y queremos todo lo que sea posible para poder honrar tu nombre y que nuestra vida pueda ser de bendición conforme al llamado que haces a nuestra vida. Ayúdanos, Padre Santo. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, como siempre es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes, pero no te retires de la transmisión. Aún queda la última parte del servicio. Así que te pido que puedas disfrutar de este tiempo. Bendiciones. Gracias a Dios por su palabra. Los invitamos a que siempre estemos conectados a las transmisiones de nuestra iglesia, ya sean los devocionales en medio de la semana, el servicio de oración del miércoles o también nuestros domingos que semana a semana nos estamos reuniendo para escuchar la palabra del Señor. Lean conmigo el Salmo 103, el versículo 22. El final de este salmo termina así: alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy alabe al Señor. Con esto en mente, alabemos al Señor. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios
porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar.